Buenas noches. En poco más de 2 horas comienza la campaña de las elecciones al Parlamento Europeo y la gran mayoría de los ciudadanos llegarán a ese momento sin reconocer a quienes han estado hasta legislatura en la Cámara Europea y qué han hecho para defender sus intereses. Y cuando acabe la campaña ya veremos si identifican a quienes se presentan, por qué lo hacen y qué ofrecen. Es decir, que se votará más en clave nacional. Si queremos construir una mejor Europa, algo que no solo es conveniente, sino también necesario, el camino es muy mejorable. No se puede tener la percepción del vota al partido y ya nos ocupamos nosotros. Bienvenidos. Muy buenas noches y en efecto, tal como nos apuntaba, será mañana noche, viernes por la noche, cuando esos carteles, esas vallas que ya han empezado ustedes a ver por muchas calles de las ciudades que estaban los operarios situándolas, se llenen de carteles, nos avisen a los medios de comunicación de que se puede ir a coger declaraciones, si lo estimamos oportuno, porque comienza la campaña electoral. Otra cosa es que pues realmente nos enganche o no los candidatos reales y los mensajes reales sobre Europa. Y vamos a ver en qué campaña nos enzarzamos. Javier, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer contar contigo. Sí, en 2 horitas y media, 3 horas, a las 12 de la noche. Del viernes. Tendremos ya los carteles. Pues por la noche. Sí, claro, por eso, empieza a las 12 de la noche. Sí, eso es. Las tendremos ya todo empapelado para unas elecciones que la ciudadanía realmente, y creo que a lo largo del programa tendremos oportunidad de analizarlo, parece que les queda como muy lejano y da incluso mucha pereza ir a votar. Y sobre todo a quien le toque estar en una mesa electoral, porque la participación normalmente no es muy alta, y un 9 de junio estar en un colegio electoral. Y el caso electoral, es que sí que merece la pena y sí que es interesante. Javier, Adán, bienvenido, buenas noches. Sí que lo merece, ¿no? Buenas noches, por supuesto. Si es que si no hubiese sido por Europa, yo creo que no hubiésemos avanzado tanto en España, en otros países como Portugal también, que cuando vas lo ves claramente, no hubiésemos avanzado si no hubiese sido por ese apoyo económico que se nos ha dado y ese refuerzo a nuestras leyes, tanto de derechos ciudadanos como, por supuesto, qué sería de la PAC si no fuese por las ayudas europeas. Es decir, que estamos hablando de decisiones trascendentales. Lo que pasa es que sí que hay una cierta desafección, porque parece que es lejano, que ¿cómo nos va a afectar? No, resulta que cada una de la legislación europea es obligatoria el que se traslade a la legislación de cada país, y eso incide en cada movimiento que nosotros hacemos como ciudadano. Y luego un elemento clarísimo que yo creo que puede ver cualquiera: cuando vamos por carreteras, cuando vemos aceras, cuando vemos caminos aquí en la región de Murcia que están arreglados, casi todos llevan el logotipo de la Unión Europea. Eso es porque se ha hecho con dinero de Europa, unas ayudas importantísimas que si no, pues estaríamos mucho tiempo atrás. ¿Qué va a decir un europeísta? Una persona que ha vivido en Bruselas 5 o 6 meses siendo muy joven, que además conoció también lo que era la España un tanto más gris previa a ese cambio y esa modernización que sufrió España y que realizó un señor que hoy en día parece más de derecha que de izquierda. Me refiero a Felipe González. Felipe González con Javier Morán, ministro de Exteriores, ellos facilitaron, simplemente le tocó, porque España, desde la época del ministro Castilla, pleno franquismo duro, ya mandó una carta solicitando el acceso a lo que era el mercado común, aún no la Unión Europea. Eso fue en el año 67, fijaos. Y finalmente España consiguió que su carta fuese recibida, admitida y tramitada en la época de este presidente español, Felipe González, y en el año 86 España se sumó al Tratado de Roma, que es el tratado fundador de esa comunidad. ¿Y qué nos ha dado la Unión Europea? Así es que es muy evidente. Hasta el año 2004, que es cuando se produce la gran ampliación al este, un 1% del PIB español venía de fondos europeos. España recibía casi 40.000 millones al año de fondos europeos. ¿Por qué a partir de 2004 con Zapatero se perdieron esos fondos? Porque España se hizo rica por un efecto demoscópico estadístico con esa ampliación masiva al este. Luego asentó una democracia que en aquel momento era muy
muy embrionaria, muy débil. Sufrimos un golpe de Estado en el año 81, ¿no? Entonces era una democracia débil y Europa entrar a las estructuras europeas, OTAN y el mercado común, la asentó. Y luego creo que es también muy importante, y creo que tú, Antonio, y tú y yo lo hemos hablado alguna vez, como la inclusión en el Tratado de la Unión Europea del año 91, Tratado de Maastricht, como encinturona y previene que un país tan centrípeto como España, tan centrífugo como España, se disuelva. ¿Por qué? Porque realmente, no lo olvidemos, no ha sido el poderío interno español, ni de sus fuerzas de seguridad, la policía, ni de sus jueces, ha sido la realidad de que fuera de España, donde Cataluña miraba fuera de España, estaba fuera de Europa, y ahí había un abismo de tal categoría que se quedaban sin financiación del Banco Central Europeo, se salían del euro y se convertían en un lugar, en un territorio paria. Y eso es tan difícil de asumir, es un riesgo tan inabordable, que al final la mano se contrae. O sea, lo que ha mantenido a España unida en el reto catalán ha sido las leyes europeas y ha sido el miedo a quedarse fuera de Europa. Cojo la palabra lo que dices, por una cuestión. Bueno, la verdad es que el programa de hoy lo vamos a hablar muy en plan internacional a veces y diplomático, porque tenemos varios frentes abiertos. Uno, por ejemplo, con Argentina, otro ahora con Israel sobre el tema del Estado de Palestina y algún asunto más. Pero al final me vengo a lo doméstico y cogiendo por Cataluña, porque se va a votar mucho en clave nacional hasta el punto de que solo en unos días, el 30... Bueno, ya se está hablando de pactos, posibles pactos en Cataluña, aunque seguramente se producirán después para no retratarse, pero es que el 30 de mayo se va a aprobar la ley de amnistía, con lo cual se va a hablar mucho en esa clave y esas banderas van a salir mucho. Va a condicionar mucho, va a ocupar mucho los medios de comunicación y el tiempo de los partidos políticos, este asunto, el de la amnistía y el de Cataluña. Sí, porque tradicionalmente la campaña electoral de las europeas en España se hace muy doméstica, muy casera, tratando temas que nos vienen de Europa, pero muy nacionalizados, con lo cual incluso hay que tener en cuenta que a los dos grandes partidos les interesa que se hable en clave doméstica y no en clave europea, porque es verdad que, pese a todo lo que decía Pablo de la importancia que ha tenido la Unión Europea, para el ciudadano Bruselas queda muy lejos. Y es verdad que todas las decisiones que se adoptan allí nos influyen en el día a día, pero sigue siendo un sitio que está muy, muy lejano. Entonces, centrar una campaña electoral en asuntos meramente europeos no tendría sentido, porque no conectarías con la ciudadanía. Con lo cual, ¿qué va a ocurrir? Pues vamos a tener 15 días en los cuales el día 30 se va a aprobar la ley de amnistía y va a ser el asunto esencial de la campaña electoral. Estos primeros días de tanteo, como en todas las campañas electorales, este fin de semana, tal, y a principios, mediados de semana que viene, ya entraremos de lleno en Cataluña, amnistía y algún otro tema que haya por ahí, pero siempre en clave doméstica. Y en cuanto a ¿va a influir en la campaña, en lo que se vote? Sí, porque reitero, no votamos en clave europea, votamos en clave nacional. Y los asuntos, y entendemos tradicionalmente que el votante va a votar como si estuviese votando casi para hacia unas elecciones al Congreso de los Diputados y no a Bruselas. Entonces, toda esta temática probablemente vamos a ver cómo influyen, porque su influencia va a estar ahí patente. Sí, sobre este tema de Cataluña, Javier, yo esta mañana oyendo, no hace falta irse a los medios más cercanos a un partido a otro, ni a políticos de uno u otro. Yo oía, por ejemplo, a gente del Partido Socialista, digamos de la línea oficial, diciendo que se va a aprovechar esto porque el mensaje de los resultados en Cataluña es que se ha suavizado la conflictividad en Cataluña gracias a la labor de Pedro Sánchez, que tiene menos peso el independentismo que de los últimos varias décadas, y que Salvador Illa va a ser el presidente y que todo eso es positivo en favor de la conciliación y demás, y que por tanto lo van a rentabilizar políticamente. Pero yo oía a Lambán esta mañana, y que no hace falta irse a lo contrario, sino a Lambán del Partido Socialista, y decía que no le parece en absoluto que esos resultados de menos presencia nacionalista tengan que ver con que se vaya a dar la amnistía, que la amnistía es mala, que él está en contra, y que tiene que ver con ese abismo a los que los independentistas se veían abocados, y que la justicia pusiera en manos, encima de la mesa, sus medidas frente a la intentona. Es decir, que se va a polarizar. Convivencia, bueno, Partido Socialista intentará llevarlo para allá,
y seguramente el Partido Popular, Vox, dirá, no, usted está traicionando los principios de nuestro país. O sea que al final será ese pulso, ¿no? Sí, de todas maneras no hace falta ni siquiera irse a Partido Popular y a Vox para ver esa polarización que hay con Felipe González, que apoyaba a Lambán, y además que decía, si se le sanciona a Lambán, a mí también se me sanciona. No estamos hablando de una de las máximas referencias del Partido Socialista, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que se está jugando con toda esa circunstancia, que sí que ha funcionado bien, pues por ejemplo, para los votos que ha conseguido el Partido Socialista en Cataluña. Y ojo, no han sido pocos, estamos hablando no solamente ya de conseguir la presidencia, ¿no?, sino que además ese remanso de votos que puede tener ahí le puede venir muy bien para las europeas. Estamos hablando que es circunscripción única, por lo tanto todos los votos son netos, ¿no? Es decir, que esa jugada pues puede estar ahí, es una jugada política. Lo que pasa es que, claro, tiene trascendencia. La otra parte sabemos que es que o daban lo de la amnistía o si no, no existe el Gobierno de Madrid, ¿no? Entonces son todos esos elementos con los que se está jugando y claro, la contrapartida, pues que desde el resto de España no se entiende muy bien. Eso es. O sea, es que eso es algo evidente y puede tener consecuencias en pérdida de votos que intentarán compensarla pues con otro tipo de medidas. ¿Cuáles pueden ser? Pues seguramente que de tipo económico. No sé si se va a hablar mucho de la PAC o no, que es uno de los elementos esenciales que siempre se habla desde Europa y es una de las circunstancias que afectan, por ejemplo, a Murcia, a toda Castilla, de manera radical, ¿no? Entonces, bueno, pues todos esos elementos están ahí. Desde Europa siempre recibimos apoyos importantes en la parte económica, en la parte de agricultura y luego en la parte social, ¿no? Bueno, pues todo eso se va a ver diluido con estas polémicas que son más de carácter interno. ¿Qué le interesa a cualquier ciudadano de Europa lo que vaya a ocurrir con la amnistía o no? En realidad aquí nos interesa por ese sentimiento de decir, hombre, es que estás otorgando unas potestades a unos independentistas que además no han dejado de serlo, sino que en cierta manera se han vuelto más radicales y resulta que si no fuese por eso, pues lógicamente no estarías Pedro Sánchez en Madrid. Y bueno, pues ese es el escenario de la batalla cuando para Europa deberíamos mirar quizás con una perspectiva mayor, a más largo plazo, y con algo que nos afecta mucho más a los ciudadanos. Por cierto, para cualquiera de los jóvenes que nos pueda estar escuchando, lo de los Erasmus, si no fuese por Europa, no existiría, directamente, no existiría, ¿no? O sea, que es algo que todo lo que se decide en Europa nos afecta a la vida cotidiana, aunque nos pueda parecer que viene de lejísimos, pero está ahí. La polarización política no nos va a servir para nada. ¿Cataluña crees que influirá mucho, Pablo? ¿En las elecciones del Parlamento Europeo? Sí. A ver, lo que influye es que el resultado es muy reciente, que efectivamente el señor Illa ha obtenido un 28% del voto en una región muy grande de España, una comunidad autónoma muy grande, que al mismo tiempo eso le ha servido para que, digamos, estaminice, imagino, a los votantes socialistas en buena parte de España, pero no en toda España, porque es verdad que existe esa división respecto al sacrificio que se ha hecho para llegar tal vez a una solución o a un pasar página de lo que ha sido el procés, que también hay que dudar que haya terminado, pero que ciertamente los resultados lo que demuestran es que los nacionalistas, independentistas han dejado de ser predominantes después de mantener una hegemonía en el Parlamento catalán prácticamente desde el año 80 y volverse locos e irse, digamos, a la montaña, volverse montaraces a partir del año 2012 con el señor Mas, 2012, cuando el señor Mas se encuentra con el presidente del gobierno Rajoy y le pide una agencia tributaria y después empieza el procés en todo lo suyo. Pues ha sido una década perdida para los catalanes, evidentemente. Entonces, va a ser, yo creo que el resultado final en las europeas, y hay que recordar que España tiene 61 escaños en el Parlamento Europeo, que se vota cada 5 años y que se vota desde el año 79, o sea, el primer Parlamento Europeo llamado Asamblea, nació en el año 52, pero hasta el 79 no se hizo por sufragio universal. Entonces, esos votos que damos a nuestros representantes en este distrito único que es el Estado español, luego esos representantes se van a distribuir y se van a sumar a los partidos a nivel europeo de su color, los socialistas europeos, y ya no defienden a los intereses de España propiamente, defienden intereses ideológicos que son transversales para toda la Unión dentro de ese Parlamento. Ese Parlamento tiene la potestad de legislar en exclusiva en temas como la unión aduanera, el mercado
el mercado europeo común, o sea, todo lo que ocurre dentro del mercado europeo, que es un mercado unificado y es uno de los mercados más ricos y más importantes del mundo, es más que el chino y un poquito mayor en población que el americano, sustancialmente. Europa tiene casi 500 millones, América 300 y pico. Entonces, todo lo que sucede económicamente dentro de ese mercado está regulado exclusivamente por la Unión Europea. Luego tenéis en la política monetaria. Para los países que forman parte del euro hemos renunciado a que el Banco Español, el Banco de España, tome decisiones sobre el peso de nuestra moneda, en aquel momento la peseta, que obviamente sacrificamos en el altar del euro. Y luego, en casi todo, lo demás, es decir, agricultura, educación, medio ambiente, todo lo que se te ocurra y se te pase por la cabeza políticamente, las competencias legislativas son compartidas entre los Estados y la Unión. Y luego hay una serie de competencias, defensa, por ejemplo, que son exclusivas de los Estados. Pero cada vez el influjo legislativo de la Unión, de ese Parlamento que vamos a votar, es mayor. El 80% de las normativas que se aplican después en España directamente o que adapta el Parlamento español dirimen directamente de las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo. Fíjate tú que yo creo que debería tener una mayor presencia, deberíamos ser todos más sensibles con eso, en nuestras políticas normales, como por ejemplo lo que influye en los bancos, ¿no? Ahora mismo resulta que estamos viviendo en España el que da la sensación como que no hubiese una competencia real entre todos los bancos españoles. Es decir, aquí si ahorras no se te paga prácticamente nada, pero en cambio si pides un préstamo, pues no solamente te graban mucho, sino que además simplemente con esperar a que suba o baje en Europa, pues estamos viendo esos beneficios grandísimos de las entidades bancarias. Pero lo que pasa es que dices, ¿y por qué no entran el resto de los bancos europeos que sí que están compitiendo más para que yo a la hora de o afrontar una compra de vivienda o afrontar una inversión en mi empresa, pues que tenga un escenario mayor en el que yo de verdad haya esos entidades bancarias compitan de verdad? Porque ahora mismo les resulta comodísimo. Me haría falta a mí que hubiese mucha más Europa para todo esto. Volviendo a la entrevista de Lambán, esta mañana lo oía en Onda Cero, decía que le parecía fantástico que hubiera obtenido ese resultado el Partido Socialista y que ella era un tipo fenomenal, pero que temía que se pudiera reeditar el tripartito entre el PSC, RC y los comunes, y que eso sería tremendo. No sé por qué era tan pesimista en ese sentido, Javier. A ver, dijo que ahí empezó, se abrió la caja de los truenos con aquel tripartito. Porque desde el punto de vista de personas de dentro del Partido Socialista como Lambán, Paje, etcétera, y demás, entienden que RC ahora mismo es un partido tocado y que a poco que se moviese un poquito el escenario podría estar hundido. Con lo cual podrían quitarse a un competidor en Cataluña por la izquierda y además un competidor que es independentista. Es decir, podrían eliminar a ese partido de la ecuación. Sin embargo, a la hora de formar un gobierno, si se forma un gobierno tripartito, es verdad que siempre el partido que ostenta la presidencia ya sea de la comunidad autónoma, del gobierno de la nación, etcétera, es el partido que más rentabiliza. Pero los partidos que están dentro de la coalición tienen mayor acceso a los medios de comunicación, tienen mayor acceso a la ciudadanía desde el gobierno, con lo cual resucitarías a ese ahora mismo casi cadáver, puesto, y digo cadáver no solamente por el resultado que obtuvo hace apenas 2 semanas, sino por la descomposición interna a la que estamos viendo que es el liderazgo de Pere Aragonés, que ya directamente se ha ido, la señora Rubira, que parece ser que era la masa gris que desde Suiza quiere seguir mandando, Rufián desde Madrid, etcétera. Con lo cual yo creo que cuando Lambán advierte un poco sobre el peligro de un tripartito, va en esa línea de cuidado, que podemos hacer que un partido que nos ha generado un problema, porque obviamente no fue únicamente Junts, el procés fueron un gobierno de Junts y de Esquerra Republicana, con lo cual parece que eliminabas de esa ecuación parte del problema, se podría eliminar. Mientras que si le das acceso al gobierno, pues probablemente
tarde o temprano te dé esa puñalada por la espalda y resucite en cierta medida respecto a cómo está ahora. Vamos a ver en cualquier caso los sondeos. ¿Cómo están los sondeos? La verdad es que muy dispares según mire uno el CIS o todos los demás. Vamos a ver, por ejemplo, El País. Estos días han estado publicando, al principio de semana, creo que fue el lunes, cuando varios medios de comunicación publicaban. El País publicaba este sondeo según el cual el Partido Socialista obtendría, ganaría el Partido Popular con 23 diputados. El partido es representación de eurodiputados españoles en la Cámara. Obtendría el Partido Popular 23, el Partido Socialista obtendría 20, Vox 8 y Sumar 3. De modo que el Partido Popular subiría muchísimo de 13 que obtuvo antes a 23, una subida muy importante. El Partido Socialista perdería 1 y bueno, lo que ocurre es que desaparecería Ciudadanos, que de 7 quedaría en 0. Vamos también a ver el publicado, el elaborado por NC Report para La Razón, y según el cual, vamos a ver a continuación, ya ven ustedes, el Partido Popular obtendría en este caso entre 24 y 25 diputados, también sería la fuerza más votada, aunque con una presencia uno o dos más le da que el anterior sondeo. El Partido Socialista tendría entre 18 y 19 y Vox tendría 6, Sumar 5. Se ratifica, se confirma esa victoria que obtendría el Partido Popular en segundo lugar y, bueno, pues eso, con unos 6, 7 diputados, depende, 5 respecto del Partido Socialista. Todo esto cambia y es totalmente al revés si uno mira el CIS que se ha publicado esta mañana, porque según el CIS, vamos a verlo a continuación, el Partido Socialista sería el que ganaría, las elecciones. Ahí lo tienen ustedes, con el 35,5% de los votos, un 5% más que el Partido Popular, que obtendría un 30,4%. Vox un 10% y Sumar un 8%. Javier, no sé, no entiendo mucho, pero lo digo lo del CIS, lo de Tezanos, sí. Que no lo entiendo, respecto de todas las demás, porque si dijera, bueno, es respecto de una, de otra, diferencia. Hombre, ya ver, lo vamos a ver en breve, pero últimamente como falla bastante, y eso se llama lo del Centro de Investigaciones Socialistas, ¿no? Era como el CIS, ¿no? Así como lo estaban denominando en plan de... ¿Qué crees que puede ocurrir en cualquier caso? ¿A qué le das credibilidad tú? ¿Y hasta qué punto pueden variar en cualquier caso? Yo soy de los que creen en las campañas electorales, que sí, ¿no?, que puede cambiar las tendencias de votos, que además se tensiona mucho, como es lógico, que además la parte dialéctica de cada uno pues que puede funcionar. Hay muchos elementos ahora abiertos, fíjate tú, lo que ocurra, lo hablaremos con Milei, la crisis con Argentina, lo que ocurra con Israel. Es decir, hay un escenario que sobre los votantes que sí que deciden participar en las elecciones europeas, que son más bajos, un nivel más bajo que las elecciones españolas directas, todo eso puede influir bastante. Y quizás, no sé si esto pueda ser ese reflejo, el del CIS, vamos a ser bien pensados, y suponiendo que lo de polarizar con otros países suele funcionar muy bien. Eso sacar la bandera y de que se han metido con nosotros, pues vamos para allá a apoyar a quien esté, ¿no? Quizás pues pueda ser esa tendencia. Lo que pasa es que luego lo que no parece que haya nunca tiempo es para hablar de esos problemas reales de los que hablamos, que en Europa pues que nos pueden solucionar a los ciudadanos, en especial a los que somos de la periferia y de los que en general estamos por debajo del 100% de lo que sería la media de riqueza europea, es decir, lo que es el empleo, que en España tenemos un problema gravísimo, especialmente con el empleo juvenil, y seguramente que tengan que venir medidas europeas impositivas para decir, mira, esto hay que solucionarlo, y se está solucionando de esta manera en el resto de Europa. La vivienda, el problema de la vivienda en España es absolutamente demencial, también especialmente para esos jóvenes, y resulta que en el resto de Europa no está ocurriendo algo similar. No sería extraño que al final, a través de medidas europeas de los que tengan mayor representación en Bruselas, pues se puedan tomar medidas que de verdad ayuden a los jóvenes aquí. Todos esos elementos, pero eso yo creo que no va a entrar en el debate. Siempre estamos viendo que la tendencia es esa polarización de asuntos internos, y además ocurre con Europa siempre algo peculiar, ¿no? Que desde hace tiempo venía preocupando los que hemos estado allí, que nos han enseñado cómo funciona
funciona todo esto de incluso los lobbies y demás, lobbies en el sentido positivo de la palabra, que dices, se tuvieron que tomar esas medidas de carácter obligatorio, es decir, cuando hay un solo euro de ayuda, que suele ser muchísimos, de ayuda europea, es obligatorio que venga la banderita de Europa, el logotipo de Europa y que se explique que esto es con dinero europeo. Porque siempre estaba ocurriendo, se había determinado que cada vez que había un problema, siempre era de Europa. Cada vez que había un éxito, que habíamos hecho una carretera estupenda, resulta que lo hemos hecho los de aquí. Pues no, los de aquí, pero con dinero de los alemanes, de todos los que integran los países europeos, ¿no? Entonces dices, más Europa, menos polarización, pero que nos lo expliquen. ¿Ocurrirá? Yo creo que no. ¿Cómo de los sondeos? Pablo, ¿qué te parece? Me parece que hay una clara paridad y una clara necesidad de que durante la campaña electoral mucha gente se aclare las ideas. Y es verdad que factores externos que acabáis de señalar aquí, pero que son muy mediáticos, el comentario y la crisis diplomática con el gobierno argentino, no voy a decir con Argentina, voy a decir con el gobierno argentino, entre los dos gobiernos, el español y el argentino, y luego el reconocimiento del Estado de Israel. Estos dos factores, es verdad, pueden influir, ¿no? Pueden influir. De nuevo, repetimos, la participación en las europeas es relativamente bajo. Es también el tipo de votante que generalmente va a las urnas, el perfil de este votante creo que es también un poco diferente, o puede ser también diferente. Y luego hay gente consciente de lo que se juegan o de lo que nos jugamos cuando votamos. Y quiero recordar que nuestra comunidad autónoma ha tenido históricamente, los gobiernos del PP de la comunidad autónoma, no es complicado decirlo, el compromiso de Ramón Luis Valcárcel con el proyecto europeo, que le llevó primero a ser presidente del Comité de las Regiones, que no es una de las instituciones clave del organigrama europeo, pero sí que es relevante, donde están representadas las 500 y pico regiones de Europa, y que él llegó a presidir, y que luego le sirvió de trampolín para convertirse en vicepresidente del Parlamento Europeo. O sea que aquí en la clase política murciana tiene un conocimiento bastante bueno de qué se fragua en Bruselas y de lo importante que es que España, ya digo España, ¿por qué digo España? Porque afortunadamente para los españoles, hasta el día de hoy, los dos partidos que se han turnado en el poder, los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, sí que han tenido una política de Estado hacia la Unión Europea, tanto los presidentes del gobierno en el Consejo Europeo, como diría que incluso ya pintados por el color político en el Parlamento Europeo y separados por las líneas ideológicas, también creo que ha habido una cierta solidaridad española para temas que para España son capitales y se han defendido los intereses de este país. Y quiero señalar que en el caso de la comunidad autónoma, de la región de Murcia, más allá de que los presidentes, el señor Valcárcel, incluso hoy el presidente actual, juegan a la política europea, saben lo que se juegan en la política europea, saben. Por ejemplo, estaba hoy revisando y viendo el trabajo de nuestros amigos, los llamo amigos porque nos ayudan a organizar las visitas de nuestros estudiantes a las instituciones, y hubo una hace muy poco, la oficina de la región de Murcia ante las instituciones europeas. Pues yo estaba mirando y me han salido tranquilamente 800 millones que vienen para Murcia por el trabajo de estos funcionarios allí, sin contar las ayudas que obtienen individualmente las empresas, las universidades, mediante proyectos competitivos en el marco europeo. Con lo cual, para Murcia, su desarrollo de infraestructuras, su agricultura, etcétera, y hemos visto las manifestaciones recientemente de los agricultores que no eran contra el gobierno, que eran sobre lo que se decidía en Bruselas. Los agricultores que se han manifestado y que bloquearon recientemente las calles. Con lo cual, yo creo que la gente sí que va sabiendo y el que vende, el que compra, el que comercia, el señor que tiene una empresa y vende servicios, mueve dinero o se establece. Y quiero señalar algo que ha comentado Javier ligeramente, hablando de los bancos. El mercado común lo que da son las libertades de movimiento de personas, eso es lo que no quería el Reino Unido, que españoles fuesen a Londres. Movimiento de personas, mañana Javier o yo podemos irnos a Italia a montar una empresa, personas, bienes, capitales y servicios. Entonces, es un mercado integrado que da unas oportunidades tremendas a la gente. Entonces, ¿por qué los bancos no vienen a España? Porque el sistema financiero español es tan fuerte que no da cabida a que, por ejemplo, te puedes encontrar una oficina de Deutsche Bank en el centro de Murcia, lógicamente. Pero es que el sistema financiero español es tan competitivo que igual que los coches españoles no van a triunfar en Alemania, los bancos alemanes no triunfan en España. Que los bancos españoles son muy buenos y son ellos los que crecen fuera de España.
sobre todo hacia América Latina, pero incluso sabemos que el Santander está en Londres, está ahí en la City. Entonces, hay una libertad y eso permite unas economías de escala y un crecimiento colectivo de nuestras economías. Fíjate tú, por poner una anécdota de hoy mismo, hoy se celebraba el 20 aniversario de la creación del Centro Tecnológico Naval y del Mar. Ahí está un grupo de gente representativa, además de todos estos años, de los otros centros tecnológicos. Las ayudas que se reciben a la investigación en todos estos centros tecnológicos hacen que lideren investigaciones de toda Europa, es decir, con universidades, con centros tecnológicos de otros países europeos, y es una ayuda directa que luego se implementa en esas investigaciones y vuelven a las propias empresas, en lo que para las empresas con el nivel que tenemos aquí sería muy difícil que pudiesen ellos solos investigar. Entonces dices, esas ayudas europeas van directamente a esa investigación que genera riqueza de manera indirecta luego en todo el tejido empresarial nuestro y hace que seamos competitivos a nivel internacional. O sea, es que esa es Europa, esa es la Europa de verdad, pero que es difícil de contarla, porque resulta que los que estamos en el día a día en todo esto sí que lo ves directamente, pero el ciudadano que está en la calle dice, pero vamos a ver, esos envases que usted tiene que resulta que ahora no son contaminantes, es gracias a las investigaciones que ha habido. Si no, pues resulta que estaríamos en otro modelo anterior y que estaríamos perjudicando el medio ambiente y la sostenibilidad. Todo eso se está haciendo con una parte importante de dinero europeo, más luego el apoyo y el Info y los distintos servicios de investigación que hay también en la región de Murcia, las universidades y demás, ¿no? Como es un ejemplo el AUCAN. Entonces todo eso, pero que es difícil de poder trasladarlo en un tuit. Hace falta mucho más tiempo y en cambio cualquier elemento polarizante de la política de la calle, pues es muy fácil de pum y ya está. Y eso parece que rompe Europa cuando en realidad Europa lo que está haciendo es aportándonos una riqueza importantísima en el día a día. Estamos en la UCAM y es que vengo de mi trabajo, de mi oficina, y es que yo vivo en el marco de una unidad y convivo en el mismo pasillo con otra unidad que se dedican a captar fondos europeos. Hablamos de la Oficina de Relaciones Internacionales y ha mencionado el programa Erasmus. ¿Por qué? Porque es uno de los programas más exitosos, más democratizantes de la movilidad y de la formación internacional, que se hace junto a los ministerios de educación nacionales que tienen sus políticas, pero esta suplementa la formación universitaria y no universitaria también, el Erasmus va más allá de eso, con este dinero extra europeo del que se benefician nuestros estudiantes, como otros estudiantes en España, en Alemania, en Bélgica, y les permite conocer Europa. Pero es que al lado tengo otra unidad que es la OPRI, que lo que se encarga es de captar fondos europeos para la investigación, y es que, como son datos públicos, la UCAM cada año capta no soy preciso en el dato, pero hablamos de más de 10 millones de euros en fondos para investigación y para movilidad. Entonces, es capital. Javier, ¿cómo crees tú que se moverán esos sondeos? ¿En favor de cuáles de ellos? ¿El del CIS o el de los otros? Durante estas próximas fechas, la realidad, la fotografía esta. Decíamos ayer o hace un rato. Eso es, decíamos ayer. sobre los sondeos. Sí, estamos... bien, vamos a ver, los sondeos. Volvemos a la argumentación anterior. Lo que sí se ven, si hubiésemos hecho una comparativa con los sondeos que había para las europeas hace ya un mes y medio, 2 meses o por ahí, vemos que la carta Paripé ha hecho efecto. El PSOE, pese a que la mayoría de las encuestas, salvo el CIS, dan al PP por delante del Partido Socialista, la distancia que había hace 2 meses era bastante más abultada. Con lo cual yo creo que cuando se decía, hay una estrategia detrás de la carta, de los 5 días de reflexión, de lo que le pasa a este pobre hombre, la había y la hubo en Cataluña y la había de cara a las elecciones europeas. Es más, ya hemos visto como el CIS, que es una máquina de propaganda del gobierno, es lo que se ha convertido lamentablemente una de las instituciones más valoradas y científicamente y tradicionalmente a lo largo de nuestra historia, pues es lo que la ha convertido, sale ya un poco a ese rescate y a tocar los tambores de batalla para que las huestes del Partido Socialista sigan prietas y no decaigan. Y estábamos hablando de Europa, sí, pero esta campaña va a ser en clave nacional, y esta campaña va a ser tan en clave nacional que la semana que viene vamos a hablar de amnistía. Vamos a hablar de Cataluña. Y a la semana siguiente, última semana de campaña,
vamos a asistir en función de una serie de investigaciones y de autos judiciales y demás que se producirán durante la semana que viene, probablemente a el esperpento de ver al presidente del Gobierno citado en una comisión en el Senado para tener que responder por los supuestos casos de falta de ética, al menos, de su mujer, y es lo que el Partido Popular va a hacer, intentar que esta semana que viene sea el tema Cataluña de lo que se hable, y la semana siguiente estoy segurísimo de que citan al presidente del Gobierno una vez que tengan más o menos atados ciertos cabos que quedan por ahí sueltos de la investigación, y que parece ser que en unos días van a estar, y los últimos días de la campaña electoral van a estar centrados en eso. ¿Se va a hablar de Europa? Pues supongo que la señora Rivera, la señora Dolors Montserrat y demás, que son las candidatas de PSOE y del Partido Popular, intentarán hablar un poquito, por lo menos por hacer ese papel, pero mañana tenemos acto de inicio de campaña en Murcia de Feijóo, y hablará de Europa. Si le dedica 5 minutos de su intervención de 15 o de 30... mucho será. Yo al principio del programa contaba que, en efecto, a los ciudadanos, y Javier ha hecho un esfuerzo, y también Pablo, por decir las cosas que Europa hace, y es verdad, en favor de la Unión Europea, también hace cosas, hay medidas, también las ha apuntado Pablo, por ejemplo, en el ámbito agrario, que los agricultores están muy enfadados con algunas de ellas, porque al final hay que hacer intercambios, ¿no? Pues si potencia tal sector que está industrial de Alemania, pues tengo que abrir la mano, a otros, y que igual le perjudican a los agricultores de España. Pero bueno, vamos, al margen de esto, decía, lo que ocurre es que el ciudadano de la calle sigue estando bastante desconectado de estas circunstancias. Hemos salido a la calle y lo mismo, no tiene ningún valor demoscópico, pero sí que es muy ejemplificante. Cuando hemos preguntado, ¿conoce usted alguno de los candidatos de los que han estado hasta ahora o de los que se presentan? Todavía no, pero bueno, ¿está usted al tanto, está informado de quién hay y quién va a estar y demás? Y estas son las respuestas. Pues yo la verdad es que no estoy puesto en la política de la Unión Europea, no me interesa. Ninguno, de verdad. No, la verdad que no. Sé que están los del PP, están los de Vox, están los de PSOE, pero los que llevan no lo sé, los que mandan. No. No conozco a nadie. No. No. Y también hemos preguntado temas de interés que la Unión Europea podría hacer por los ciudadanos. Y al final no venimos a los temas domésticos, Javier. Vamos a ver algunos de ellos. La gente, bueno, no sé si allí o aquí, es lo que a mí me preocupa, por ejemplo. A mí el tema política, sobre todo en la Unión Europea, no es algo que me interese. De hecho, lo veo hasta en cierto sentido innecesario, pero bueno, por ejemplo, tenemos por el ejemplo de la peseta, ¿no? Que cuando desapareció la peseta subieron los precios. Pues yo sinceramente la perspectiva que tengo de la Unión Europea es que la considero innecesaria. El tema del Mar Menor y todo eso, pero ya digo, desconozco los proyectos que tienen y lo que hacen. Que yo, como de la política voy un poco justa, me centro en lo mío y poco más. Por supuesto, Mar Menor, por supuesto. Y no lo sé, el agua que no tenemos, trasvase y tal, que nos ayuden más. Supongo que a nivel de potenciar el producto agrícola, la cultura murciana. Sí, el tema del agua supongo que también es uno de nuestros problemas, ¿no? Por lo menos mejorar las vías de cercanías, porque la línea va fatal, o sea, hay muy poco servicio y cada hora o cada 2 horas. En cambio, Madrid tiene cada 5 minutos, por lo menos. Creo que eso deberían de verlo. La agricultura se debería defender mucho más, porque al final es lo que ha dado de comer a Murcia y a gran parte de España, entonces creo que son cosas que hay que cuidar, desde luego. No tiene mayor valor demoscópico, pero es muy interesante, creo yo, ver ese desconocimiento por una parte de quién es, ponerle nombre, rostro a las personas. Y luego veo cosas que me preocupan, pues la agricultura, y preocupa la agricultura, el tema del Mar Menor, el tema del agua, la convivencia, las comunicaciones. Sin embargo, hay una gran falta de alfabetización respecto a las instituciones europeas, a las políticas europeas. La Unión Europea es una
es un vastísimo network de organismos, direcciones generales, millones. No olvidemos que el presupuesto de la Unión es de trillones. ¿Pero de quién es la culpa, Pablo, al final? ¿Es del ciudadano que no le interesa y se pero conecta? Iba a contraponer dos cosas. Una, la falta de alfabetización, porque quizá hay una línea también de financiación que es para introducir en colegios, en universidades, formación en política europea, en estudios europeos. Hay proyectos Jean Monnet, por ejemplo, de los que la UCAN se ha beneficiado y que mantuvo durante tiempo las cátedras Jean Monnet, y hay incentivos financieros para que en los sílabus de las universidades se introduzcan asignaturas ligadas a la formación en temas europeos. Por ejemplo, en nuestra carrera de Derecho, obviamente es una asignatura obligatoria, estudios europeos, Derecho Europeo, perdón, ¿por qué? Porque es capital. Pero lo que quería contraponer es que sí, frente a la alfabetización y el conocimiento preciso del lenguaje, del jargon y de las instituciones, que confunden a mucha gente, a veces también nos hemos ido a un tipo de lenguaje y también es confuso. Por ejemplo, Consejo Europeo, Consejo de la Unión Europea, Consejo de Europa. Bueno, es que, sinceramente, hace falta como escribirlo muchas veces antes de poder distinguirlos. Porque son organismos distintos. Claro, son organismos distintos. El Consejo Europeo es el que aloja, es la institución europea que aloja a los jefes de Estado y de Gobierno. El Consejo de la Unión Europea es el que aloja a los ministros del ramo, con distintos formatos, el de Agricultura, los de Economía, y luego está el Consejo de Europa, que es una organización enteramente distinta, que nació antes que la CE y el mercado común. Entonces, pero yo quería contraponer dos cosas. Frente a esa falta de conocimientos precisos de formación académica, lo que sí existe es, y lo vimos cuando los españoles fueron a votar la fallida Constitución Europea en 2004. En España hay un desconocimiento de términos precisos y de el lenguaje europeo y de las instituciones, pero al mismo tiempo hay una sensación, hay un sentir común de que sí, pero Europa generalmente me parece algo bueno, es algo bueno. Y cuando les preguntan a los españoles o a los italianos o a los portugueses, no te podrán decir quién es el presidente o la presidenta hoy de la Comisión, aunque Ursula von der Leyen ha hecho un buen marketing. La presidenta de la Comisión, que es el Ejecutivo de la Unión, es el Consejo de Ministros, es la presidenta de esa comisión, de ese Ejecutivo, pero ella más o menos, creo que es una figura bastante conocida. Ursula von der Leyen, creo que sí que es conocida, ha estado en Ucrania, ha estado en muchos sitios, pero hay un sentir como de, no sé muy bien qué hacen, no sé muy bien cómo se gastan el dinero, no sé, pero yo sé que eso es bueno. Y por eso a los españoles, cuando les pregunta, por ejemplo, el Real Instituto Elcano, y generalmente aprueban y proyectan un sentir positivo de la Unión. Cuando fuimos a votar la Constitución, que era un tocho así, la gente, un 85%, votó a favor de la Constitución Europea, que era un tocho imposible de legal, hablando. Luego sabemos que los franceses se la cargaron, votaron en contra y ya acabó el proceso de aprobación. Pero, así que yo creo que los españoles como que entienden que es algo bueno, pero no saben explicarlo. Antes de darle la palabra, vamos a escuchar también, porque hablando de los candidatos, bueno, ya hay algunos actividades que ha habido, no en campaña, fuera de ella todavía, pero sí que, por ejemplo, Marcos Ros, eurodiputado, ha estado haciendo algunas declaraciones. Y, por ejemplo, aunque viene ya dentro de campaña Núñez Feijóo, pero con Dolores Montserrat estuvo en Cieza antes, y algún mensaje sobre cuestiones europeas también deslizó. Vamos a escuchar a los dos. Tenemos que decidir, y los ciudadanos de la región de Murcia y de España y de toda la Unión Europea tendrán que decidir si quieren la Europa de las vacunas y de la protección sanitaria para todos los ciudadanos o la Europa de los recortes y el copago que vivimos en otras épocas. Si quieren la Europa de los ERTEs y de la protección laboral para todos los ciudadanos o quieren la Europa de los recortes y de los despidos que ya vivimos en otras épocas. Si quieren la Europa de las inversiones, de los fondos europeos, del desarrollo de nuestros municipios, pueblos y ciudades que estamos viendo en la región de Murcia, o la Europa de la austeridad y de la recesión. Hemos de exigir cláusulas de leal competencia para que no se puedan producir con condiciones higiénico-sanitarias distintas, con condiciones de salud pública distintas, para que no se le pueda exigir el doble a un agricultor murciano que a un agricultor fuera de la Unión Europea, en el que le compramos sus productos más baratos porque no tienen los niveles de calidad y de exigencia que se le piden a los agricultores españoles. Y es que en plena sequía, Sánchez está más interesado en castigar a Murcia, en castigar a Valencia y en castigar a Andalucía, que en garantizar
el agua a estas comunidades autónomas que son las mayores productoras agroalimentarias de Europa. Queridos amigos, intentarán lavar la cara en los próximos semanas hablando de la agricultura y del agua y del medio ambiente y de la ganadería y de la pesca, pero la gente del campo sabe muy bien distinguir y detectar el lobo con piel de cordero. Bien, pues han sido algunos testimonios que se han producido ya, pero desde luego habrá más, muchos más en las próximas fechas. Javier, ¿qué te opinas sobre estas cuestiones? ¿Opinión pública de los ciudadanos que viven anteriormente o estos mensajes ya que se han empezado a sobre la producir? opinión pública de los ciudadanos, fíjate tú, la gente joven, ¿no? Algunos de ellos que decía, uno que decía que no sé para qué sirve la Unión Europea y yo creo que no sirve para nada. El problema no es de él, el problema es de la Unión Europea, porque parece ser que es algo así como lo de todo para el pueblo pero sin el pueblo. Y eso es un error gravísimo, que siempre han querido afrontarlo desde la Unión Europea, pero al final pues tienes que dedicar muchos recursos para que de verdad pues puedas llegar al ciudadano pues con los mensajes que le afecta a cada uno, porque si hablas de las grandes políticas sin más, pues es algo alejado que y eso a mí ¿en qué me va? Y da la sensación de que no te va en nada cuando es cierto que cualquiera de las políticas europeas en el día a día nuestro pues es fundamental. Por cierto, quizás habría que transmitir mucho más lo que es la historia de la Unión Europea. Las dos guerras mundiales empezaron aquí y, entre otras cosas, esto es lo que puede evitar que pueda haber otros conflictos y en lo que a día de hoy seguramente que haya evitado otros conflictos dentro del entorno europeo, porque la competitividad en Europa siempre ha sido muy fuerte y claro, pues la tendencia a decir, si en mi país me va mal, pues quiero los recursos de aquel otro y ya está. No hace falta que identifiquemos algo, pero vamos, la zona de los Balcanes sabemos que siempre, incluso a día de hoy, siempre es un hervidero, a poco que rasques un poquito. Entonces dices, ese trasladar al ciudadano, uno, la cuestión histórica de verdad, que nos puede evitar, que hace que vivamos tan bien, que hace que vivamos sin tener ninguna sensación de riesgo, de conflicto con ninguno de nuestros vecinos, esto es nuevo, completamente nuevo en la historia europea, que nos vamos apenas 60, 70 años atrás y esto no era así, ¿no? Entonces eso no es un problema del ciudadano, yo lo achaco directamente a la Unión Europea. Más recursos para eso, para comunicar qué es lo que hay. Y hace falta periodistas que lo cuenten. Sin duda alguna, sin duda alguna. Efectivamente, eso coincido plenamente con el mensaje de Javier. La Unión Europea lo que supone, desde su creación, el año que viene hará 80 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. 80 años en la historia de Europa sin un conflicto en el corazón de Europa, sin un conflicto o sin esos dos conflictos que supusieron el inicio de las dos guerras mundiales. Pero es que si nos vamos para atrás, Europa siempre ha estado en guerra, fundamentalmente, primero España contra Francia, después Francia con Alemania, etcétera. Siempre la hemos tenido y Europa lo que ha significado es un periodo de paz y de prosperidad. En principio, a los países que formaron la Comunidad Económica del Acero y del Carbón, justo al terminar la Guerra Mundial. Pero es que a medida que ha ido ampliándose, lo que ha ido es exportando un modelo de pacificación, de crecimiento económico, de una sociedad del bienestar. Y ahora entramos ya, por ejemplo, en las declaraciones de nuestros políticos. Que escuchábamos al candidato del PSOE, la Europa de los recortes o la Europa de tal. No, vamos a ver. Europa no es eso. Europa impone una serie de políticas, pero no fue la que nos impuso esa época de austeridad económica, etcétera y tal. Fue también porque dentro de esa autonomía que los estados tenemos, en España, por ejemplo, pues tuvimos un problema de un desvarío que si nos ponemos a rascar, pues a lo mejor la culpa precisamente fue de un gobierno socialista que no fue capaz de ver aquella crisis. Yo creo que centrar el debate de la Europa, de la austeridad o la Europa del crecimiento. Europa es crecimiento, siempre va a ser crecimiento y siempre va a significar bienestar, porque lo que se busca es dar una estabilidad a una de las regiones más densamente pobladas del mundo, como decía Pablo. Somos 500 millones de personas los que vivimos en la Unión Europea y lo que buscamos es un marco de convivencia y dentro de ese marco de convivencia obviamente va a haber siempre políticas que van a fastidiar más a un país miembro que a otro. Cuando nos ampliamos hacia el este, España
sufrió una pérdida de recursos de los que venían, obviamente, porque hay una cosa que son el mecanismo me saldrá la palabra, de solidaridad europeo, que es justo lo que nos pasa en España con las comunidades autónomas. Es decir, vamos a tratar de repartir el presupuesto para que todas las regiones de Europa prosperen y haya unos estándares de igualdad en todos los sentidos para todos los ciudadanos, ya vivan en el extremo más occidental, como puede ser Portugal, o ya vivan en Hungría o en Polonia, con, además, en este caso, por ejemplo, de esos países del este, con la amenaza que supone Rusia. Por lo tanto, y ahora me sorprende, por ejemplo, ese chico como que decía, ¿Europa para qué sirve y tal? Ahí es un sentimiento, pero es un sentimiento, pero es un sentimiento. No se ha trabajado la comunicación y la cercanía. Pero es que no se ha trabajado y gracias a no haberse trabajado esa comunicación, es verdad que dentro del seno de casi todos los países de la Unión Europea siempre ha habido una pequeña corriente antieuropeísta, y en los últimos años esa corriente incluso está representada en el Parlamento Europeo. Vemos a los líderes, por ejemplo, de Hungría y demás, que son manifiestamente antieuropeístas. De hecho, vetan incluso algunas de las decisiones que desde la Unión se podían tomar, pero en todos los países hay pequeñas corrientes, y en España las hay también, antieuropeístas. En el Reino Unido ni te cuento lo que pasó, porque finalmente terminaron yéndose. Con lo cual, me ha llamado la atención a ese joven, pero no es tan inusual, puesto que es verdad que hay esa corriente antieuropeísta que es peligrosa. Dos cuestiones para terminar, muy rápidas. Una de ellas, no podemos evitarlo, España-Argentina. No es un partido de fútbol, que podría ser un final del mundial. Para el mundial, pero España-Argentina, esa cuestión, ¿es una cuestión personal, táctica, o es una cuestión de Estado? ¿Dónde puede terminar? ¿Dónde puede llegar este asunto? Y la otra cuestión, el día 28, España, junto con también Irlanda y Noruega, va a reconocer el Estado palestino. Las consecuencias, no sé si más simbólicas o reales, que puede tener este asunto. Pablo, España-Argentina, ¿dónde va a terminar la cosa diplomáticamente? ¿Se va a escalar o se va a desescalar? Primero, es triste que dos países que tienen unas relaciones comerciales, España tiene invertidos en Argentina unos 20.000 millones, los empresarios españoles son extremadamente dinámicos en ese país. Las relaciones culturales, desde Calamaro por un lado hasta los músicos y los cantantes españoles, Sabina hacia el otro lado, son extraordinarias, el intercambio cultural que hay. Las comunidades argentinas, mi vecino es argentino, la pizzería a la que voy a comer es de argentinos, bueno, las pizzerías en Murcia que parecen dominadas por los argentinos, no voy a decir marcas, pero están ahí los argentinos. Y luego el fútbol, que es otra pasión que nos une, el lenguaje y todo lo demás, pues parece mentira el deterioro que están causando a esas relaciones cordiales, afables, positivas, de integración. Dos dos presidentes del gobierno que parecen los dos un poco igual de alocados. No hablaré de Sánchez, que no hizo referencias directas a Milei, pero sí de Óscar Puente, que es verdaderamente de muy mal gusto e impresentable el preataque que le hizo al señor Milei. Eso que primero señalarlo. O sea, quien atacó primero, me parece, quien abofeteó primero, hay que señalarlo. Yo creo que fue Óscar Puente, eso en primer lugar. Luego el otro señor, que es supuestamente un populista y un político rockero, como él mismo creo que se define, o un liberal no ortodoxo. Claro, el ataque de Óscar Puente es porque iba a venir a España y porque no parece que quisiese hablar ni con el gobierno ni con la corona. Iba a venir a ese acto, lo veo muy bien, por supuesto, es invitado por un partido político, Vox, por Abascal, que hace un evento de carácter, yo creo, conducente a las elecciones europeas, y trae a Marine Le Pen, y trae, creo que también a Fratelli d'Italia, la señora Meloni, presidenta de Italia, que es de ese partido en la misma línea de Vox, y aparece bien el señor Milei, que es una estrella global de ese movimiento populista, trampista, si queréis verlo así, y él... Evidentemente hablamos de una circunstancia que se intenta mantener en lo personal. ¿Por qué? Y es una pena que escale a otro nivel, porque él no menciona expresamente ni a uno ni a otro. Él no da nombres propios. Entonces, él quiere molestar, él quiere ofender, él se siente ofendido y
pero no pone el nombre Pedro Sánchez o la señora Begoña Gómez. Y eso es importante también. ¿Por qué? Porque eso significa que yo te quiero molestar, te quiero fastidiar, pero tampoco quiero que vaya más allá. Pero a partir de ahí, entonces, el gobierno español responde y llama a colación a nuestro embajador. Entonces, a partir de ahí ya se inicia una deriva que nos puede perjudicar a todos, y cuando son disputas casi personales. Sí. ¿Cómo la ves? ¿Cómo va a quedar? Yo creo que en algún momento los ministros le dirán a sus líderes que sean sensatos, porque los empresarios están molestos, porque las fuerzas productivas en ambos países están molestas, agitadas, y las comunidades en ambos países, españoles allí, argentinos aquí, pues están escandalizadas, y supongo que irán poco a poco enterrando la disputa, aunque no vuelvan a ser amigos, pero al menos que no se insulten en público. Es que resulta difícil hablar de alguien que se define como anarcocapitalista, ¿no? Esto como por dónde va. Yo es que sí que me parece que están sacando cierto rédito por las dos partes, ¿no? Evidentemente yo creo que Javier Milei es un político muy peculiar, muy llamativo, además va de esa cosa. Sí que yo creo que, haciendo un breve paréntesis de por qué sale él, cuando hablas con los amigos que tienes argentinos, que dicen, pues es que mira, es muy difícil de explicar, pero habiendo vivido en Argentina y viendo pues las circunstancias de vida que se producía con una inflación del 200 y pico %, es decir, que daba igual lo que trabajases, siempre todo iba peor, siempre tenías unas condiciones de vida peor, pues era que viniese cualquier cosa y que se fuesen los que estaban. Pero claro, es que resulta, dice, que has traído con tu voto a alguien que en estos 5 meses, según los datos, en estos 5 meses que lleva él, pues resulta que no es que haya ido peor, es que va muchísimo peor. Es decir, por eso que, por ejemplo, la pobreza ha aumentado en un 40% de personas que estaban en el umbral de la pobreza cuando él llegó, ahora ya van por el 60%. Dice, en 5 meses, sí, claro, es posible, si no han subido los sueldos, no ha retirado las ayudas, a mucha gente la ha dejado prácticamente sin ninguna protección, pues resulta que la inflación ha seguido en el mismo tono, 200 y pico %, y quienes estaban respirando un poco por encima del agua, pues resulta que el agua ya les ha pasado. Ahí es donde está el 60%. Es decir, y a esto le viene muy bien esta polémica a Javier Milei para decir, oye, si el problema es con España, el problema es con Pedro Sánchez, el problema es con... Y parece que, claro, agitas la bandera, y las declaraciones que hemos visto estos días en las televisiones argentinas era eso, sí, a muerte con él, incluso aunque tenga que ir arrastrado por el suelo, pero yo voy a ir con él, porque ¿por qué tienen que meterse Pedro Sánchez con...? Pues esta es la circunstancia para un populista que le viene fantástico. En el otro lado, si es que estamos al borde de unas elecciones europeas, contra más polarices, pues más el sentimiento patriótico, pues sí que va a estar ahí. Entonces, pues que Pedro Sánchez vaya a sacar rendimiento de esto, pues hombre, parecería obvio, en principio, parecería muy obvio. Es una pena que se juegue precisamente con esa relación. Sí, pero fíjate que yo creo que la polémica le viene mejor a Milei que a Pedro Sánchez, sí. Porque Milei ahora en Argentina se ha tirado una semanita en la cual los titulares no son como el aumento de la pobreza, no son las protestas, que está habiendo protestas bastante grandes en distintos sectores del país, y ahora mismo queda tapado. Sin embargo, a nivel español esto se ve como un poco casi una patochada y una salida de pata de banco por parte también de nuestro gobierno, porque ataque a las instituciones. ¿Dónde estuvo el ataque a las instituciones? ¿O es que el Estado soy yo, como decía el Rey Sol? Es que, vamos a ver, vamos a poner todas las cosas en su contexto. Retirar al embajador en un país donde, por ejemplo, la segunda comunidad de murcianos residentes en el exterior vive en Argentina. Son más de 5.700 habitantes o murcianos que viven en Argentina. La primera es Francia y la segunda es Argentina. Y como murcianos, andaluces, manchegos, gallegos, etcétera. Es decir, tenemos una comunidad de españoles allí bestial, y yo creo que todos tenemos algún familiar que o ha vivido o vive todavía en Argentina. Con lo cual es crear una polémica artificial con fines electoralistas por parte del Gobierno de España y con fines de tapar sus miserias en Argentina. Igual que el tema del reconocimiento de Israel, que es el siguiente tema, pues vamos a lo mismo. Unión Europea. Estamos intentando llevar una política exterior común, además por parte del señor Borrell, que precisamente es socialista, y España, junto con Irlanda y con Noruega, rompen la baraja, y en vez de esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos, y tomar una postura común, se adelantan, y la semana que viene
optan por reconocer al Estado de Israel. Estado de Israel, por otra parte, Palestina. perdón, de Palestina. Bueno, es que como España también tuvo sus problemas para reconocer a Israel, hay que recordar que fuimos de los últimos países del mundo en reconocer el Estado de Israel, en los años, a principios de los años, en el 86, efectivamente. Bueno, pues a lo que vamos. Parece una medida totalmente electoralista, porque es algo meramente simbólico, no tiene nada. De hecho, ya nosotros reconocemos y Europa reconoce a la Autoridad Nacional Palestina como interlocutor, con lo cual reconocemos al Estado de Israel. Pero ¿quién va a ser nuestro interlocutor? ¿Jamás? ¿La Autoridad Nacional Palestina? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Y qué base y qué reconocemos como Estado de Israel? Es decir, que es un mero brindis al sol, al menos en este momento, hasta que el resto de la comunidad internacional realmente no lo haga. Es más, ha habido bastantes propuestas ya de reconocimiento de un Estado palestino a lo largo de los últimos años, del último siglo, y precisamente han sido los palestinos los que han frenado siempre que finalmente hubiese un Estado palestino. Por las decisiones, o sea, por las escisiones internas, porque desde los años 20, desde los años 20 aproximadamente del siglo pasado, hubo por parte del Reino Unido, querían dividir el territorio en dos, no quisieron. Después en los años 60 nuevamente, los años 70 nuevamente, los años 80 nuevamente, y en los años y en la década de principio de este siglo igualmente, con lo cual brindis al sol, otro electoralismo más. Estamos al límite de tiempo, pero estoy viendo a Pablo que está tomando nota y no puedo dejar cerrar el programa simplemente, esos gráficos como, que no nos como ha señalado muy interpreten. bien Javier, creo que es el contexto lo que le da valor positivo o negativo, según quien lo lea. Está claro que el Estado de Israel le ha dado un valor muy negativo y ha retirado a su embajador, y ha amonestado a los embajadores de los 3 países en Israel, y han declarado que esto es un premio, una medalla de oro, han dicho literalmente, a Hamás. Así que es el contexto lo que le da valor o le quita valor, o lo hace peligroso o lo hace benigno, según que lo lea. ¿En qué sentido? Muy bien, ha habido una masacre el día 7 de octubre donde fuerzas paramilitares de Hamás mataron a 1.200, masacraron a 1.200 personas inocentes dentro del territorio israelí, y como consecuencia Israel ha desatado una guerra terrible, donde ya han muerto 34.000 personas, hay 70.000 heridos y hay 1,5 millones de desplazados. Y ante eso, y que creo que es un factor que también hay que poner en la palestra, el fiscal general de la Corte Penal Internacional, que es una corte independiente que está en La Haya y que está firmado tanto por Israel, el tratado que reconoce esa corte y sus veredictos, ese fiscal lo que ha iniciado es un proceso para emitir órdenes de detención tanto contra el gabinete de guerra de Israel, el señor Netanyahu y el señor Gallant, como responsables de lo que parece ser un genocidio contra los civiles o una brutalización de los civiles que viven civiles, hablo de civiles, mujeres, niños, que han sido las víctimas en su mayoría, y también, y no lo olvidemos, contra los líderes políticos y militares de Hamás, contra los dos bandos, por ambos bandos conculcar el derecho humanitario. O sea, no solo ha inculpado y ha emitido órdenes de detención contra Netanyahu y el señor Gallant, también, hay que repetirlo, contra los líderes políticos y militares de Hamás también, en el mismo paquete. Entonces, en ese contexto de esa emisión de esas órdenes de detención, estos 3 gobiernos, Irlanda, Noruega y España, vinculados a los esfuerzos en el pasado, el proceso de Oslo, que se llamó, que tuvo una deriva madrileña, estos 3 gobiernos se adelantan para, ellos dicen, darle un estatus negociador a los palestinos tras la guerra que lo iguale con Israel y permita que esos 2 bandos, cuando se sienten en la mesa, puedan hablarse de tú a tú, no que uno sea un Estado y el otro sea un pringao, o sea, algo subestatal sin voz. ¿Por qué digo que no es nada original? Porque ya hay muchos estados europeos que han reconocido la estatalidad, la soberanía palestina, y en la ONU 142 estados emitieron una resolución colectiva donde solicitaban la estatalidad, la soberanía para los palestinos. Pero es ese contexto lo que hace que esta decisión unilateral, este movimiento unilateral, fuera del marco
occidental, los Estados Unidos inmediatamente han criticado el movimiento, y también europeo, pues parece que ha generado alarma en unos y, es verdad, alegría en otros. Vamos a ver cómo queda la situación y cómo evoluciona también las europeas en la próxima campaña. Va a ser caliente, Sí. va a ser animada. Yo creo que sí, que estaremos atentos y además eso, porque va a influir en nuestro futuro de manera decisiva. Primera semana sobre amnistía, segunda semana sobre las familias. La familia. Y los novios. Bien. Volveremos el próximo jueves. Muchas gracias, Javier López, Javier Adán, Pablo Brasa. Ha sido un placer charlar con vosotros. Volveremos, Dios mediante. Entonces, buenas noches. Un placer.